amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura muy diferente a lo que os he enseñado hasta ahora. Es una cerradura de caja fuerte exclusivamente. Es una cerradura de la marca Lagarde 2200 series. El modelo concreto sería 2270. Fijaros que el formato ya es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Todo este conjunto es la cerradura. Tiene este bulón de cierre y fijaros, esta sería la llave. Fijaros qué diferente es a lo que estamos habituados. Una llave con forma de tubo, con unas ranuras, 4 ranuras aquí que codifican 4 discos. Esos son todos los elementos codificados, y luego veremos que esta parte de la llave de aquí atrás arrastra un quinto disco, un disco que también está codificado, pero que no tenemos que decodificar al manipular. Luego veremos por qué. Fijaros, entra la llave, gira, no llega a girar 360 grados y ahí daría la apertura. He de destacar también que esta cerradura es recodificable con una llave de cerradura de diales. Las cerraduras de diales de caja fuerte se pueden también recodificar. Esta sería una llave de cambio de combinación Lagarde para cerraduras de 3 discos y se puede recodificar esta cerradura. De hecho, yo lo he hecho. Esta cerradura me la envió mi amigo Locknoob As. Muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco un montón. Ha sido apasionante descubrir esta cerradura que no había visto nunca hasta que me la enviaste tú, explorarla, realizar una herramienta específica para ella, casera, poder manipularla con esa herramienta un montón de veces, apasionante. Y además mi amigo Suso del canal Seguridad Física, muchísimas gracias Suso, me regaló una llave. Y como os digo, he podido recodificar esta cerradura a esta llave. Muchas gracias, Suso. No dejéis de visitar el canal de Suso. Tiene un montón de cosas interesantes. Muestra perfectamente, mejor de cómo lo voy a hacer yo, cómo funciona la cerradura. Ha hecho soportes para el montaje de esta cerradura en gabinete para poder manipularla. Fantásticos, y en su canal tiene los archivos, el enlace a los archivos para que podáis bajaroslos, poder imprimirlo en 3D y también poder modificarlo, totalmente modificable. Bueno, es una cerradura totalmente diferente, como veis, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en manipularla es abrirla y ver qué es lo que contiene, cómo funciona, y así podremos entender qué es lo que sucede durante el ganzuado. Vamos a ello. Bueno, ¿cómo funciona esta cerradura? Esta es una cerradura de 4 discos codificados. Tiene 5 discos, pero el disco trasero, el disco tractor, siempre está codificado igual. Tiene una sola puerta verdadera y está siempre en el mismo lugar. Todas las llaves lo tienen igual. Sería esta zona de aquí de la llave, la zona final. Esta es la que coloca ese disco tractor, y como en todas las llaves está en el mismo sitio, pues podemos marcar en nuestra herramienta el punto exacto en el que está colocado, y simplemente la primera acción al ganzuar va a ser colocar ese disco y empezar a manipular los 4 codificados, que serían estos 4 de aquí. Fijaros, tenemos 4 muescas en la llave, 1, 2, 3 y 4, y que están llenos de puertas falsas. Vamos a abrir la cerradura y vamos a ver cómo es por dentro. Bueno, antes de abrirla, fijaros, vamos a ver si nos da el zoom. Ahí tenéis las muescas. Perdón. Ahí tenéis esas muescas que serían las que encajan en la llave. Cada una de ellas se queda encajada en el hueco de la llave, y al girar la llave las lleva a una posición diferente. Son móviles, voy a mover una de ellas para que veáis cómo gira. Ahí he movido una de ellas, ahí lo podéis ver. Y la llave al girar las arrastra y las deja en diferentes puntos de giro. Vamos allá, vamos a abrir la cerradura por detrás y vamos a ver qué es lo que contiene. Los que estéis familiarizados con las cerraduras de dial vais a ver que es muy similar.
Fijaros, tenemos aquí una pieza móvil. Esto es una pieza móvil cargada a muelle. En las de diales es el martillo y tiene aquí una nariz. En este caso no, tiene una barra lateral, eso es lo importante. Esta pieza que veis aquí cargada a muelle y que tiene que caer para que se pueda abrir la cerradura, tiene aquí una barra que va todo lo largo hasta el final y que descansa sobre los discos. Este disco trasero es el disco tractor. Si lo llevamos a su lugar, que siempre tiene la misma posición, podemos ver cómo la barra descansa en este cuarto disco, y este cuarto disco, vamos a ver si soy capaz de llevar hasta la puerta verdadera. Esto no lo tenía previsto y quizás sea mucho arriesgar. Vamos a ver. Creo, sí, ahí estoy moviéndolo. Vale. Me voy a acercar ahí, a ver si no lo pierdo. Ahí lo tengo, iría girando y en algún momento va a aparecer ahí la puerta verdadera, ahí la tenemos. Cuando colocamos las puertas verdaderas de todos los discos, ahí veis la barra descansando ya en el siguiente disco, esa barra va a caer y vamos a poder abrir la cerradura. Vamos a hacerlo con la llave. Estoy intentando que se vea bien. Vamos a ver si así lo podemos conseguir. Vamos a meter la llave por detrás y la comienzo a girar. Como veis, la puerta del disco de arrastre va a ir avanzando hasta debajo de la barra aquí, y todas las demás están haciendo lo mismo, aunque no podéis verlas. Cuando lleguemos ahí, vamos a ver si puedo alumbrar. Cuando lleguemos, ahí tenemos todas las puertas alineadas de todos los discos, cae la barra y si sigo girando esta barra, este disco va a arrastrar todo el conjunto. Tiene un seguro aquí, por eso no gira, y podemos retraer el bulón. Ahí lo tenemos. Ahora hay que resetear para que vuelva a suceder. Ahí está. Si seguimos girando, se retrae el bulón. Ahí lo tenemos. Vamos a desmontarla para que veáis cómo se va desmontando. Quitamos primero este muelle. Es el muelle que hace que esto esté presionando los discos. Aquí tenéis la barra. Esta barra es la que cae en las puertas. Ahí tiene las marcas de rozar con los discos, los 4 discos y este de aquí que sería el de tracción, este disco trasero, y aquí tenemos un pasador que hay que sacar para poder acceder a los discos. Sacamos el pasador, accedemos al disco trasero. Este sería el bulón del bocallave. Fijaros aquí en el arrastre del disco trasero, aquí lo tenéis, el que se corresponde con esta parte de la llave, encaja así y lo lleva a su sitio. Ese siempre está en la misma posición, todas las llaves tienen aquí el mismo corte. Este sería el disco de arrastre, que como veis tiene el hueco para, tiene el hueco para que caiga la barra lateral en él, aquí. Vale. Esto sería un espaciador, hay uno entre cada 2 discos, y este sería uno de los discos, que es lo más interesante. Vamos a ver, hay un espaciador de plástico. Fijaros en los discos. Esta sería la puerta verdadera, esta de aquí es la puerta verdadera, y todo el contorno está lleno de puertas falsas. Esto es una puerta falsa. Esta es la superficie del disco, esta es la puerta falsa. Aquí sería el disco, falsa, falsa, todo alrededor. La verdadera tiene, creo yo, que un poco más de anchura, me da la impresión al manipular, y evidentemente es mucho más profunda. Cuando estamos manipulando la cerradura,
la barra lateral está descansando sobre ella y lo que oímos, luego lo veréis, es el clic clic de la barra saltando esta cargada muelle, saltando de puerta falsa en puerta falsa hasta que cae también en la puerta verdadera, y lógicamente no puede caer hasta abajo, y lo que hacemos es tocar los bordes exteriores, clic 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 clic. Luego lo vamos a ver durante el ganzuado con detalle y cómo es la herramienta. Aquí veis el elemento que se arrastra con la llave, quedaría, la llave entra ahí por ejemplo y arrastra el disco hasta esa posición, hasta esa profundidad. Yo lo voy a hacer con esta herramienta casera, es un palpador, simplemente es un tubo en el que puede entrar el limitador del boca llave, ahí está, y puedo ir hasta cada disco, cogerlo y girarlo. La anchura del palpador es la anchura que hay entre dos discos en el espaciador para poder girar y buscar el siguiente disco, girar y buscar el siguiente disco. Muy sencillo, no tiene nada. Es simplemente un cacho de tubo de mayor diámetro soldado con plata y que tiene las dimensiones exactas para arrastrar el disco y para pasar entre dos discos. Ahora veremos alguna cosa más interesante sobre la herramienta, y ahí tenéis los arrastres del resto de discos, que cuando están en la posición ahí con la puerta verdadera arriba es cuando puede caer la barra lateral abajo y ser arrastrado el bulón. Cuestiones interesantes que podemos deducir de la llave y del mecanismo para hacer que la herramienta, aparentemente muy sencilla, y lo es simplemente un palpador, sea lo más eficaz posible. Bueno, la primera de ellas es evidente, como todos los discos de tracción, todos los discos traseros se colocan en la misma posición, su posición de colocado es la misma, que sería esta parte de aquí de la llave, pues lo primero que hago en mi herramienta es marcarme dónde está esa posición, que sería este punto de aquí, y así el disco trasero, que no tiene puertas falsas, lo primero que voy a hacer durante el ganzuado va a ser meter la herramienta hasta el fondo, girarla hasta hacer coincidir esta marca con la parte del bocallave, que tiene una marca, tanto si está colocada en una caja fuerte como si no. Yo la he marcado aquí, tiene ahí una marca, y lo que se hace es colocar, ahí lo tenéis, estaría colocado en esa posición, lo he girado, esta es la posición de partida, giro hasta ahí y ya sé que tengo colocado el disco trasero, como podéis ver ahora. Ahí tengo la puerta verdadera ya colocada y seguiría manipulando el resto. Los discos pueden girar 360 grados, pero si nos fijamos en la llave, su codificación siempre está entre la posición de entrada de la llave, que es este hueco de aquí, y esta línea de aquí que nos señala, esta línea era la línea auxiliar para el cambio de combinación, pero nunca van a superar las ranuras de codificación esta línea, con lo que el ángulo en el que tenemos que buscar la puerta verdadera, lo que tenemos que girar la herramienta para buscar la puerta va a ser simplemente unos 120 grados entre esta cara de aquí y esta marca de aquí. ¿Eso qué supone? Que yo puedo marcar en mi herramienta una zona oscura que corresponde a la zona donde nunca va a estar la puerta. Las puertas van a estar siempre entre la posición inicial y esta línea de aquí que marca la posición del disco trasero, lo hemos visto antes. Por lo que os digo, porque todos los cortes van a ir como mucho desde aquí, un corte a cero, a como muy profundo este corte de aquí, que sería el cambio de combinación o la colocación del disco trasero, como queráis. Entonces tengo una herramienta en la que tengo marcado ya la ubicación del disco trasero y tengo marcada esta zona limpia en la que yo tengo que ir buscando la puerta verdadera. No voy a andar nunca buscándola por aquí detrás, porque en ningún caso va a estar ahí detrás, sea cual sea la llave y sea cual sea la codificación. Eso nos va a facilitar mucho el manejo de la herramienta. Con esto lo que vamos a hacer va a ser colocarla en el aprieto y voy a intentar mostraros
cómo la manipulo, qué es lo que busco, va a ser una apertura larga, qué es lo que busco y qué sensaciones o qué sonidos son los que transmite. Vamos a ello. Bueno, ya hemos visto cómo funciona la cerradura, cómo es por dentro, qué podemos deducir de la llave para que nuestra herramienta sea más fácil de manejar y más eficaz. Aquí lo tenéis, es un simple palpador con un relieve aquí que equivale al espacio para mover el disco y tiene la anchura del espacio entre discos para poder saltar de uno a otro, y una ranura aquí de la anchura exacta de la guarda y la protuberancia que tienen los discos para ser arrastrados por la llave. Bueno, he colocado un dispositivo de audio. Yo normalmente con la cerradura fuera de una caja, tal cual la veis aquí, no necesito ese dispositivo, se oye bastante bien, se silencio los clics e incluso se puede llegar, ahora lo veremos, a detectar la puerta verdadera por el sonido que hace. He visto vídeos en los que hacen la apertura basándose exclusivamente en el sonido. Yo no soy capaz, a veces no me da un feedback de sonido que pueda identificar y utilizo el tacto y el sonido a la vez. Aquí tenéis la codificación, 4 discos, un poco de todo, altos, bajos, y lo que vamos a hacer va a ser comenzar el ganzuado. Para eso vamos a meter la herramienta. Me voy a mantener a esta distancia porque si me acerco aquí, como es un tubo de acero, pues no vais a ver nada, y si empiezo a hacerle marcas, alguno va a decir que están marcadas las posiciones de los discos. Metemos la herramienta, vamos a ver que funcione. Me imagino que los discos están alineados. No están alineados. Está de la última vez que la he abierto. Vamos a alinear los discos. Para eso me sirve esta marca de la herramienta. Ahí no cuesta nada. Ahí voy uno a uno alineándolos. Y ahora debería de funcionar la llave. Ahí está. He estado haciendo pruebas de sonido para ver que... Disculpad los golpes de sonido, pero es que si no, no vais a poder oír nada. Ahí lo tenéis, la cerradura funciona. La dejamos cerrada. Y ahora vamos a trabajar con la herramienta. Metemos con la posición en la que entra, y ahora directamente hasta atrás del todo lo primero que vamos a colocar es el disco de arrastre, que como hemos visto antes en todas las llaves está en el mismo sitio. Entonces tengo marcada ahí su posición, y ahora ya sé que el disco de arrastre, que no tiene puertas falsas, está colocado. Las herramientas comerciales son así también, y puedo pasar a buscar los discos. Todos los discos los voy a encontrar de partida en esta línea negra, y ahora tengo que moverme en el espacio que no está en negro, que es el espacio codificado por la llave, este espacio de aquí, unos 120 grados. Vamos allá, vamos a ver lo que se escucha. Como veis, roza. Voy atrás y adelante hasta notar que ya no roza. Fijaros, ahí oís cómo salta. Ahí ya no salta. Ese ruido que oís es simplemente el disco al rozar con su eje, pero ya no se oye en clic, clic. Ese sí sería el clic. Ahí ya no salta. Como ahí ya no salta, eso significa que no está tocando el disco, con lo que lo he dejado en el aire, y es lo que estoy buscando. Estoy buscando en una primera pasada o en las dos primeras pasadas dejar todos los discos en una puerta, sea verdadera o falsa, y si no me da señal es que hay margen para bajar y equivaldría a una puerta. Paso al siguiente. Fijaros cómo suena. ¿Veis? Ahí estamos saltando las puertas falsas o verdaderas, no lo sabemos. Este está marcando hasta el final.
ahí deja de rozar, ahí voy adelante y atrás y ya no me da señal. Luego el disco está muy por debajo y ahora está apoyando en otro disco. Voy a buscar otro disco, el siguiente. Este no da señal, fijaros. Ahí ya no salta. Voy a buscar el límite. Ahí noto que le doy a la última, el último salto, y lo dejo ahí. Busco el siguiente. Este suena bastante bien. Ahí vamos saltando. Y aquí al final, vamos a ver. Aquí ya no está saltando. Luego ahora la barra está apoyando en otro disco. Voy a volver al principio. Conviene a veces vigilar que tenemos el disco trasero ahí bien colocado. Y volvemos a buscar este primer disco. Los estoy numerando mal. El primero estaría aquí, el cuarto estaría ahí. Vamos a por el cuarto disco. Ahora debería de rozar más. Ups. Perdón, se me ha escapado. Fijaros. Ir escuchando los clics agudos y va a llegar un momento en que se oyen un poco más grave. Ahí. Ahí. Ahí, hace un clock. Si nos paramos ahí, entre esos dos, estoy dentro de una puerta, veremos que además tocamos muy sólidas los límites de la puerta. Eso tiene toda la pinta de ser una puerta verdadera. Vamos a hacerlo de nuevo. Fijaros que son agudas las puertas falsas, clic, clic, y esa es más clock. Ahí. Ahí se oye un block, como que cae la barra, que cae y que pega en otro disco. Lo vamos a dejar ahí. No nos quedamos pegados a uno de los límites, no nos quedamos, ahí suena, intentamos quedarnos centrados entre los dos límites de la puerta, porque esta cerradura tiene mejores tolerancias de la que parece, y si estamos tocando uno de los límites de la puerta no va a caer la barra. Vamos a ver esta. Esta no. Ahí puede ser. Esta aquí llega un momento que ya no pide. Aquí me da... Hay veces que simplemente se nota como una puerta un poco más ancha, o que los límites de la puerta, ahí, están más definidos, es decir, hay más escalón. Cuando te topas con ella, golpea más. Vamos a la siguiente. Ahí hace un ruido diferente. Ahí. Va clic, clic, clic y de repente hay como una pausa. Perdón, vamos a ver. Ahí. No, ahí ahora suena agudo. Ahí. Fijaros. Ahí veo, noto bien los bordes. Ups, se me escapa. Voy a dejarla ahí centrada. Y dejo de rozar. Eso es algo que no podéis percibir, pero yo lo percibo muy bien. Vamos a ver. Ahora aquí esta me da bastante bien, porque noto vacío debajo de ella. Si voy atrás y adelante, noto que roza muchísimo. Sin embargo, conforme me acerco a esta zona, ¿veis? Ahí deja de rozar cuando voy atrás y adelante. Puede que esté por ahí. Conviene a veces, cuando crees que tienes bien colocadas, dar un pequeño meneo a cada una para asegurarnos de que no se han movido y estamos tocando uno de los laterales de la puerta. La cuarta estoy seguro de que está colocada bien. La tercera... vamos a ver.
Creo que puede estar ahí. Ahí hace una pausa más larga. Ahí puede estar. Vamos a ver esta. Lógicamente, ahora no sé si estoy en el tercero, en el cuarto. Vamos a ver, voy a entrar de nuevo. Lógicamente, si solo te dedicas a manipular los discos y no a narrarlo, pues todo esto es mucho más rápido. Ahí parece que puede estar, ahí deja de rozarme. Está ahí. Pero aquí he perdido. Antes tenía mucha mejor sensación. Ese es el segundo. El cuarto está bien. Perdón, este es el tercero. Ahí tiene mucha mejor sensación. Creo que estaba mal colocado el tercero. Este aquí no toca nada. No. Aquí el tercero da mejor sensación. Conforme vamos colocándolos, van dando un feedback más claro. Y cuando coloquemos el último oiremos caer la barra, si es que lo conseguimos. Aquí parece que da mejor sensación. Este tercero. Vamos a ver. Perdón, ese era el segundo, el tercero. Vamos a pasar al cuarto. Parece que es ahí. Parece que es ahí. Parece que puede ser ahí. Ahí tiene buena pinta. Vamos a repasar. Ahí tiene mejor pinta. El tercero. Segundo. Ahí tiene muy buena pinta el primero. Vamos a ver si me voy acercando ya.
Ahí está. Creo que ahí está. Había oído saltar y la he vuelto a levantar yo. Ahí habéis oído un clac y ese es que ha caído, ahora están todos bloqueados. Ha caído ya la barra lateral. Ahora si voy hasta el final, ahora veis estoy en el final, estoy en el disco trasero, perdón, el disco tractor, hago fuerza y ahí veis el bulón cómo se ha movido, adelante, para atrás. Si le doy y me salgo del disco ya no volverá a ir para atrás, pero ahí veis cómo lo tenemos abierto. Vuelvo a cerrar y vuelvo a sacar la herramienta. Ahí lo tenemos. Esta apertura normalmente, para que os hagáis una idea, viene a costar entre 6 y 7 minutos, hay veces que va un poco peor 8, hay veces que va un poco mejor 4. Esos son los tiempos que saco con esta herramienta sin tener que estar grabando, sin tener que estar preocupándote de lo que dices, de lo que se ve, de lo que se oye. Ahora habrá salido muchísimo más, pero creo que es importante comentar esos pequeños detalles que son los que pueden guiaros en qué es lo que buscáis cuando estéis intentando manipular esta cerradura. Vamos a ver si ahora me puedo alejar. Ya habéis visto cómo es por dentro, entonces no sé hasta qué punto alargar el vídeo con un desmontaje, pero desde luego vamos a abrirla para que veáis que está todo dentro y funcionando. Ahora quizás se haya salido la barra por el que el disco trasero se haya movido. Vamos a verlo. Ups, un tornillo que ha desaparecido y que vuela. Y vamos a sacar este otro. Un segundo, que recoloque. Sí, ya lo he sacado, he movido el disco trasero. Vamos a recolocar la cámara. No sé si al volver este disco trasero hacia atrás volverá a caer, porque fijaros, ahí están todos movidos ligeramente, ahí está la barra. Al sacar he movido todos ligeramente, estaban todos en una posición ahí, y ahí es donde caía la barra y se puede arrastrar el conjunto. Y para que veáis que están todos, vamos a enfocar, ahí yo creo que se ve, este disco tractor y los otros 4 discos. No sé si voy a poder dar luz a la vez que ahí tenéis. Ups. Ahí lo tenéis, los 4 discos. Vamos a quitar esto en un momento y así veis que está ahí. Me parece, bueno, desde el punto de vista de seguridad, una cerradura más sencilla de manipular que las tipo Mauer y todas estas de Gorja, sin ninguna duda. Aquí tenéis la barra con las marcas de todos los discos. Bueno, no es que sea sencilla de abrir, pero desde luego, como os digo, es mucho más sencilla de manipular que una de Gorjas con puertas falsas, que se requiere una herramienta específica. Este es el disco tractor, aquí lo tenéis, lo hemos visto antes con la restricción en el boca llave, y aquí tenemos todos los discos con los correspondientes separadores. Voy a sacar un separador, ahí tenéis los discos y ahí podéis apreciar, vamos a sacar uno, las puertas falsas. Ahí tenéis las puertas falsas, todo alrededor, pero al final jugamos con un 120 grados aproximadamente, un espacio muy pequeño. Y cuando están colocados lo que se notaba era que pegaban más fuerte contra los bordes, y esa es la sensación que busco. Vacío debajo de la barra al hacer este juego, no noto que roza abajo, que está en un hueco pero roza, sino que está vacío y... perdón por el traqueteo, y lo que noto es
que frena más bruscamente en los bordes del hueco. Bueno, pues esta ha sido la apertura de esta Lagarde, fantástica cerradura Lagarde, me encanta. Muchísimas gracias Ash Locknut por enviármela, de verdad que te lo agradezco. Gracias a mi amigo Suso por conseguirme una llave también para poder ofreceros hoy un vídeo más completo, más didáctico. Y esta ha sido su apertura, Lagarde 2270. Espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.